¿Qué condenas ha recibido Cuba con respecto a esta esclavitud? En 2016, el British Medical Journal se hizo eco del Colegio de Médicos de Portugal. British Medical Journal no genera un artículo sin haber complementado las investigaciones para ello, llamándolo esclavitud. En 2018, el examen periódico de Cuba tuvo un apartado en el que se denunciaba la esclavitud de las misiones médicas de Cuba. En 2019 iniciamos una primera denuncia con 110 testimonios que la ONU, en 2019, en noviembre, se hizo eco. En 2020, Human Rights Foundation emitió un informe fantástico sobre esa situación, pero Human Rights Watch, unos días más tarde, emitió un informe temático sobre el tema que no deja lugar a dudas. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hizo eco en su informe del capítulo 4 sobre Cuba. En 2021, el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre la esclavitud de las misiones médicas. También en 2021, a finales de agosto. En 2022, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su examen periódico de Cuba, fue muy tajante al respecto y condenó la separación forzada familiar a la que obliga el gobierno de Cuba a las personas que dejan el trabajo. El Parlamento Europeo en 2023 emitió otra resolución de condena. En noviembre de 2023, las Naciones Unidas, de nuevo, emitieron una condena por esclavitud al gobierno de Cuba. En 2024, el Parlamento Europeo, hoy, acaba de denunciar la esclavitud de las misiones médicas cubanas y lo ha votado y ganado por mayoría absoluta, que son esclavitud. Palabras textuales del Parlamento Europeo. Esto es importante porque se basan en hechos reales. Decía la carta acusatoria de 2019, las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo forzoso es una forma moderna de esclavitud. Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño dijo, pongan fin a toda separación de niños en sus padres por la decisión de estos de terminar un contrato laboral y modifique el artículo 135, ahora el 176, del Código Penal a fin de eliminar todos los obstáculos que impiden la reunificación familiar. 5.000 niños están separados de sus padres. Cada año, los profesionales que abandonan sus funciones, decía la carta acusatoria de noviembre de 2023 de Naciones Unidas, serían comúnmente llamados desertores o traidores y se les restringiría la entrada al país según el artículo 24.1 de la Ley 1312 de Migración. Dichas personas se convertirían en indeseables, como dice la ley, y por tanto inadmisibles en el país. Más de 5.000 padres y madres cubanas tienen prohibido hoy, en este momento, mientras hablamos, por ley, volver a ver a sus hijos por al menos 8 años. Y este es el entramado legal. Es muy sencillo. Dice el artículo 176 del Código Penal. El funcionario encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o cumplida esta y requerido en cualquier momento para que regrese se niegue a hacerlo, incluyen sanción de privación de libertad de 3 a 8 años. El reglamento disciplinario de los trabajadores civiles que prestan servicios en el exterior es una ley en Cuba. Es la resolución 368 de 2020 y todos los trabajadores la tienen que cumplir. Pues bien, entre los deberes sancionables está regresar a Cuba al concluir sus servicios en el exterior. Es obligatorio. No regresar a Cuba supone aplicar el Código Penal. 2. Otro deber importante, informar a su jefe sobre sus relaciones de pareja. A su jefe superior sobre sus relaciones de pareja. Las infracciones sancionables de esa ley, participar en actos públicos de carácter social, sostener amistad con vínculos con personas contrarias a la revolución, habría que definir lo que es la revolución, conducir medios de transporte sin estar autorizados por el jefe de misión. Son algunos, pero si leemos esa ley es para llevarse las manos a la cabeza. Pero es que no solamente es esa ley. Tenemos el decreto 306 que dice, el título lo dice todo, sobre el tratamiento hacia los cuadros profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Afecta a todos los profesionales con estudios. 5 años para poder salir del país. Pides autorización, te degradan en tu puesto. Lo pasas muy mal durante 5 años. Y luego ya, sí, puedes salir. Mientras tanto no puedes. La única manera de salir del país, por ejemplo, son las misiones para ver si te escapas. Mientras tanto están regulados.
le llaman regulados a los que tienen prohibido salir del país. Pero es que la ley de migración, como decíamos antes, dice que necesitan un pasaporte. El cubano necesita un pasaporte corriente, le llaman, para viajar al extranjero. Y emigrado, en el artículo 9.2, es aquel ciudadano que permanece más de 24 meses fuera sin autorización. El artículo 23 dice que no se expide el pasaporte corriente a los trabajadores calificados, así que no pueden salir del país. Y el artículo 24.1 dice que se le prohíbe la entrada a los cubanos expulsados o indeseables. Y aquí entran los desertores. Es decir, la ley de los 8 años, the 8-year ban law, es la siguiente. Primero, declaran el abandono de funciones. Debería ser 8 años de prisión, pero no pueden meterte preso porque te has escapado. Así que te declaran desertor, catalogación oficial. Lo vamos a ver. El MININT te declara emigrado. No se esperan 24 meses. En el momento te quitan todas las propiedades y todos los derechos como cubano. Inmediatamente te declaran indeseable y, por lo tanto, te aplican la prohibición de entrada a Cuba. Y esto provoca la separación forzosa familiar. Más de 5.000 niños huérfanos cada año. El abandono de funciones, ¿cómo se hace? Pues miren, la empresa Selecmar le reporta al Ministerio del Interior. A continuación reportamos los datos generales de una marina contratada a través de Selecmar que no regresó al país y causó baja de nuestra entidad, por lo que se declaró desertora. Este papel lo tengo en original, pero es como este, tengo muchos originales. ¿Qué misión oficial tenía? Mírenlo ahí. Aprendiz de dependiente de bar en MSC Cruceros, trabajando en el Mediterráneo por $70 al mes, porque el 80% del salario, contrato que también tengo, igual que el de otros marinos, miles de marinos, le retiene el 80% para el gobierno cubano. Pero el abandono de funciones también se expresa por la resolución del Ministerio del Interior subsecuente, que dice que le han declarado abandono de misión oficialmente porque fue reportada por la empresa Selecmar. Y los certificados consulares que dicen, el ciudadano no regresó a Cuba al concluir su trabajo y por tanto se considera, no regresó a Cuba al concluir su trabajo, o sea, terminó el trabajo. Y por tanto se considera que incumplió con su contrato. Como consecuencia, el Ministerio del Interior de Cuba declaró desertor, ya que hizo abandono de una misión estatal el ciudadano cubano, que es, y esto es en genérico, el ciudadano cubano, por nacer en Cuba, que es declarado como desertor por las autoridades competentes, pierde su residencia en Cuba de manera automática y se le deniega la entrada a Cuba por un periodo de 8 años a partir de la fecha en que se declaró el abandono de misión estatal. Esta es una regulación interna del Ministerio del Interior de Cuba. Pero es que a la derecha vemos que es irrevocable. Esta decisión es irrevocable. Bueno, pues tengo muchos certificados consulares que le llaman desertores, que le llaman indeseables, que les prohíben la repatriación a Cuba. Incluso casos judiciales que han tenido sentencias en Europa. Bueno, pues aquí tenemos la declaración oficial como emigrado. El Ministerio del Interior subsecuentemente le declara emigrado, es decir, le quitan todas las propiedades y todos los derechos como cubano. Pero el cuarto es que desertora es igual a indeseable y, por lo tanto, la ley 1312 de migración hace que no puedan entrar a Cuba. Bueno, vamos a ver qué edades tienen los niños que no pueden ver a sus padres nunca más. De 1 a 5 años, el 34% de los 5.000. De 5 a 9 años, el 28,8% de los 5.000. De 10 a 14 años, el 26% de los 5.000 cada año. De 15 a 18 años, el 11% de los 5.000 cada año. Solo con que uno estuviera allí, yo me moriría. Mi hijo. No poder verle en 8 años nunca más, desde los 2 años. Solo con que sus hijos, uno de ellos, estuviera allí. Yo mataría por conseguir que ustedes puedan ver a sus hijos. Eso es inhumano. Y está pasando. Nos está pasando delante de nuestras narices. 1.402 profesionales han testificado todo esto que van a escuchar ahora. No fui voluntario, 78%. No me dieron contrato alguno o no me dieron copia, 68%. Me retuvieron el pasaporte, el 40%. No debía tener relaciones de amistad ni sentimentales, 70%. De 1.402, no hay posibilidad de error.
Estuve o sigo estando forzosamente separado de mis hijos menores. 40% de los 1.400. Solamente con 1.400 una muestra, ya tenemos el 40% de ellos. Sufrí o vi a compañeros sufrir amenazas de los funcionarios. 75%. Se me obligaba a falsificar las estadísticas médicas, y luego les contarán cómo. 60%. Sufrí acoso sexual. 43%. Aquí no hay posibilidad de error. Les puedo presentar decenas de testimonios que hablen con todos nosotros, que nos partan el alma. Salarios. Cuba siempre negocia contratos lucrativos, siempre. Unas veces cobra al país anfitrión, otras veces le llaman colaboración tripartita, y hay incautos como Venezuela en su día, cuando tenía dinero, Noruega, Portugal o Luxemburgo, que pagan la misión de Haití, la de Cabo Verde, la de Guinea-Bissau. Pero Cuba siempre cobra una pasta. Cuba siempre cobra un dineral. Y de lo que cobra, les da el 13%. Por cada médico, de lo que cobra por cada médico, el 13%. La media, $462 cobran en todo el mundo de media. Y esto está en base a los 1.400 testimonios. Aquí tenemos los salarios. Miren qué maravilla. Paraguay, $88. Basado en estadísticas reales de los testimonios. Pakistán, 109. Bueno, vamos a subir más. Vamos a llegar a Qatar, 734. ¿Qué es 734 en Qatar? Por debajo, la mitad del límite de la pobreza. ¿Qué es en Arabia Saudí 1.133? Por debajo del límite de la pobreza, que son 1.200 y pico, 1.300. Viven en condiciones paupérrimas. ¿Saben cuánto cobra el gobierno cubano en Qatar por cada médico? $11.000. Les da 734. Esto es esclavismo capitalista al máximo nivel ejercido por el Estado. Un crimen de lesa humanidad que no podemos consentir. No podemos seguir consintiendo que 5.000 familias estén separadas forzosamente de sus hijos. Y estos son los ingresos. Aquí se explica todo. 9.000 millones en 2014, 8.000 en 2015, 7.000 y pico. Aquí están las cifras de la Organización Mundial del Comercio, de la ONEI. Pero es que si se van años anteriores, ha habido hasta años de 11.000 y pico y 12.000 millones. Es muy grave. De esto estamos llenos. Pero claro, la inversión en salud y asistencia pública, Cuba invirtió 63,4 millones de dólares. ¿Qué comparación es 63,4 millones de dólares frente a los 6.000 millones? Nada. ¿Dónde se va ese dinero? En represión, señores. En 170 oficinas de representación diplomática de Cuba por todo el mundo, que es el país más potente en representación diplomática, mientras su pueblo se muere de hambre. 0,01%. Esclavitud institucional. Esto se dio en Mais Médicos en Brasil. Todo esto que he contado, exactamente así, se dio con la mano de la OPS, que ejerció esclavitud capitalista de Estado y además se lucró con 2.564 millones de dólares en esos años que estuvo Mais Médicos. Se lucró la OPS del 5% del salario de cada cubano por contrato. Y tengo todos los contratos, todas las pruebas, absolutamente todo. Además es público porque fue auditado y está en una corte.